Gaby, ¿en qué momento te diste cuenta de que, saben que voy a dejar Europa? Yo creo que si yo me quedo, no voy a vivir, pues, mi hija, ¿no? Que es... Pues mira, la verdad es que yo me di cuenta de eso varios años antes de poderme salir. O sea, yo rogaba de ya, por favor, me quiero salir de aquí. Por muchas razones, pero la principal yo creo que fue por salud mental. Ya. Yo la verdad es que ya me empecé a enfermar mucho de cosas como, o sea, raras, ¿no? Tenía dolores raros, incluso allá en Irlanda fui al hospital varias veces, o sea, como que ya estaba, pues ya padeciendo mucho de mi salud, o sea, física, y eso obviamente repercute en tu salud mental. Entonces yo ya no sabía, ¿no? O sea, como que ya decía, no, es que yo aquí algo no está bien. Y eso pasó quizás 2 años antes de que yo pudiera por fin salirme. Fue cuando yo empecé a planear. O sea, ya llevabas con síntomas, con que no estabas bien. Sí, todo ese sí, tiempo. de hecho yo en la relación en donde estaba, yo le decía a la persona que era mi pareja, le decía, oye, es que, ¿sabes qué? Yo me siento muy mal aquí y la verdad es que no es por nada, pero yo creo que si yo me quedo, no voy a vivir por mucho más tiempo. Yo sé que para mí, si no me salgo, no la voy a librar. Y, o sea, yo lo que le comentaba a él era que, o sea, nosotros no tenemos aquí familia. No tenemos casa, o sea, rentamos la casa, o sea, sí está el coche, pero, o sea, realmente no hay nada que nos ate a este lugar. ¿Por qué estamos en este lugar? No hay sol, ¿no? O sea, yo tengo una deficiencia de vitamina D, que eso te repercute en todos los sentidos, o sea, te da depresión, te da un montón de síntomas. Entonces, yo le decía, mira, no tenemos aquí a nadie, tuvimos aquí varios años, tú tampoco eres de aquí, ¿qué te parece? ¿No? Sí. Yo, pues buscamos la manera de mudarnos a alguno de los países de los que sí somos, y así ya cuando trabajamos y ahorramos, en vez de ir a visitar a unos y a los otros, vamos a visitar nada más a la familia que vive lejos, ¿no? O sea, la familia donde no estamos viviendo. Y así fue como empecé yo con el plan, poco a poco, de vamos a meterle, ¿no? Vamos a hacer ese plan, vamos a ver qué necesitamos para podernos mudar, ¿no? Buscar la manera de salirnos, sí. ¿Tú eres originalmente de México? Sí, yo soy aquí, yo soy chilanga. Mi barrio me respalda. Yo aquí de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México, yo aquí nací, aquí crecí. Yo me acuerdo que en ese entonces como que mi plan era, la verdad, irme a lo mejor a Polonia, ¿no? Porque mi pareja de esa época era de Polonia. Entonces yo decía, bueno, pues igual a mí me gusta viajar, a mí me gusta explorar, a mí me gusta adentrarme en la cultura, o sea, en un punto en el que en serio ya estás haciendo cosas que hace la gente local, o sea, que ya no estás como turista, ¿no? Aprender el idioma, incluso, o sea, yo decía, sí, aprendo y me lanzo, ¿no? Entonces, pues ahí salió que no, mejor es más fácil que te vayas a México, ¿no? Vámonos a México, y así fue el plan, como yo dije, pues también me encanta estar en México. Claro. O sea, tú ya sabes, sí. Es que estar en México... Sí. Es lo máximo, ¿no? Sí. O sea, aquí estás feliz, estás tranquilo, no sé, tiene una vibra esta ciudad también que la verdad es que yo, pues sí extrañaba. Sí. Noto lo mismo cuando me voy de acá. ¿Qué te impulsó, o sea, siendo de Ciudad de México, ese entonces o incluso más antes de explorar, de irte a Europa? Mencionaste que estuviste en Irlanda, ¿estuviste también en otras partes? He visitado Polonia, fui a España, alguna vez fui a un festival de música en Cuba, o sea, como que sí he viajado también dentro de la República, porque es muy chistoso, mi familia, yo no sé a quién se le ocurrió esta costumbre familiar, ¿no? Pero mi papá me platicaba que mi abuelita, su mamá, y decía, a ver, y se salía a la avenida ahí donde vivían, y se quitaba un zapato y lo aventaba, y decía, cayó para allá nos vamos. Y se agarraban todos en el coche y se iban a hacer un picnic ahí a donde se les daba la gana pararse así, mira qué bonita pirámide. Y así encontraron pirámides, ríos. En esa época pues eran que los 1950, 1960. Ajá. Entonces imagínate México cómo estaba, ¿no? Claro. De recursos naturales y demás. O sea, entonces mi abuelita era así y pues yo creo que me lo heredó. Claro. Okay. Me lo heredó. Entonces yo siempre he sido pata de perro. A mí no me vas a decir 2 veces, Gabriela, ¿quieres ir de mochilera? No, porque yo sí quiero, o sea, a mí no me tienes que preguntar 2 veces. Yo siempre me ha llamado la atención explorar, viajar, descubrir nuevas cosas. Entonces yo también la carrera que estudié pues me permite ser muy flexible en eso, porque a donde vaya yo puedo dar clases o puedo tocar o puedo buscarme abrir puertas, ¿no? Con eso. A los 16 años me di cuenta que cuál es mi verdadera vocación, que eran las artes, ¿no? La música, la guitarra en este caso. Yo me obsesioné, entonces busqué entrar a escuelas
las escuelas profesionales que hay aquí. Yo soy egresada de la Escuela Superior de Música y en guitarra clásica. Ay, por si alguien quiere aprender a tocar Giuliani, Gaspar Sanz, pues échenme la llamadita. Cuando yo terminé la carrera, pues estaba como, no sabía qué hacer, ¿no? Estaba como, bueno, tengo unos festivales, ir a Chihuahua, y me salió una oportunidad de ir a España a un curso de guitarra. Claro. ¿No? Entonces el curso era en un lugar, era un monasterio, un convento, o sea, ahí vivían monjas, ¿no? Literalmente. No sé si conocen una banda de culto de rock alternativo que se llama King Crimson. Ajá. El guitarrista es el que organizaba esos cursos. Okay. Entonces, pues dije, sí, me voy a España. En esa época tenía como 24, yo creo, cuando ya, o sea, ya había acabado la carrera, porque la carrera de música es larguísima, o sea, son 8 años, entonces me acuerdo que hasta vendí mi coche para tener para el boleto, no sé para qué, ¿no? Dije, me quedo los 10 días que hay que quedarse en el monasterio y luego me aviento 10 días ahí en Barcelona, conociendo yo solita, ¿no? Te digo que yo soy de, vamos, sí, te veo acá, sí, ahí voy, ¿no? Ajá, soy muy pata de perro. Llego al convento ese, es un convento donde te vas a quedar 10 días, hay puros hombres. O sea, soy yo la única mujer guitarrista y está la chica que daba técnica Alexander, que es como para las posturas, y los demás eran hombres y eran como varios cuartos, así 2 pisos, varios cuartos, y ellos dormían juntos en grupos de 2, de 3, porque y a mí me dieron mi cuarto sola, ¿no? Y entonces yo estaba en el cuarto así el primer cuarto yo sola, y entonces aquí había una puerta que estaba cerrada con llave, y yo dije, bueno, yo no sé, ¿no? O sea, yo soy nueva aquí, entonces yo estaba ahí, bueno, esa noche no pude dormir porque había un radiador, y yo no sabía lo que era un radiador, y ya ves que los radiadores cuando se están llenando y está pasando el agua, el sistema hidráulico, hacen ruido. Sí. Entonces yo dije, está embrujado aquí. Dije, tengo miedo, se oyen cadenas. O sea, yo en serio, así súper paranoica, súper friqueada, me acuerdo que me tapé así hasta arriba y dije, bueno, auxilio, si sobrevivo mañana, pues ya la armé, ¿no? Y ya el otro día, pues ya vergonzosamente tuve que ir ahí a comentarle a alguno de los chicos que me dijo, mija, es el radiador. ¡Qué vergüenza! Y luego las monjas estaban o sea, como que esa puerta daba acceso al donde estaban las monjas, porque obviamente pues no la sacaron, ¿no? Nada más nos prestaron sus habitaciones. Entonces yo dije, ok, entonces esos ruidos que escucho no es un fantasma, ¿no? Pero yo bien espantada ahí en Europa, sí. Entonces ahí tuviste la primera vez contacto con Europa, y pues fue en España, Barcelona. Fue en España, en Barcelona, sí. Y de ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo terminaste en Irlanda al final? Pues resulta que ahí en el curso había todos esos muchachos, ¿no? Entonces hice amistad con muchos de ellos. Obviamente es muy intenso estar ahí adentro porque tienes que levantarte a meditar todos juntos, desayunar todos juntos, hacer tai chi todos juntos, luego las clases de música. O sea, era como que muy rápido te hacías amigos, ¿no? Entonces al final ya era como mi hermano, ¿no? Y más siendo mexicana. Claro. Ya te imaginarás, ¿no? Claro. Es como, ¿no? Mis mejores amigos. Y entonces ahí conocí al que después sería, pues, mi pareja. Y él vivía en Irlanda. Yo me acuerdo que de ahí salimos siendo amigos todos. Yo me fui a Barcelona, estuve 10 días, me la pasé increíble viajando sola. También chillé, la verdad. O sea, sí chillé, porque yo mexicana decía, es que ¿dónde está el sol? Y eso que en España sí hay sol, ¿no? Pero sí. Yo bien chillón. Y luego en Barcelona, que está ahí la playa, ¿no? Claro. O sea, pero está frío, o sea, el agua está helada. Y además yo fui en enero. Ya. Hasta nieve había, ¿no? Entonces me fui a un hostal, ahí en el Raval, ¿no? O sea... Ravalistán. En el Raval. Ahí me fui a un hostal, me hice amiga de los de la administración, de la señora que limpiaba el cuarto. Me acuerdo que me decía, no, mija, no salgas, está bien nublado, mejor quédate. Y yo, no vine hasta acá, no, para quedarme a dormir en mi casa. Entonces dije, no, sí, yo ahorita vengo, no se preocupe. Entonces ya me hice amiga de ellos. Es impresionante, siento porque es un laberinto de calles, ¿no? Como el barrio gótico, el Raval, y parece que nunca termina, ¿no? O sea, que vas, y pues apenas puedes ver arriba del cielo, ¿no? Pero son como, así como, los pasillos son estrechísimos. Sí. Y de repente nunca se me va a olvidar como yo paso por ahí durante horas y de repente llegas a un punto y ves el mar, ¿no? Y es algo de como ya saliste del laberinto. Es hermoso, encuentras unas cosas. Sí. Yo me acuerdo que un día me fui así caminando y llegué a un jardín que era una escalera. Y yo dije, ay, solo hay una escalera ahí, me meto. Ay, no hay nadie, me voy a meter. Entonces agarro y me subo. Dije, ay, ahorita me corren. Es un jardín, creo que es estilo morisco. Ajá.
con fuentes, no había un alma, o sea, yo ese día me la pasé así con mi sándwich que había comprado, porque dije, a ver, vamos a economizar, voy a comer sándwiches y kebabs, ¿no? Ya ves que ahí en el Raval, claro. los kebabs, y entonces yo, no, sí, aquí con mi sándwich, ahí me lo comí, ¿no? Me la pasé padrísimo en ese viaje. Órale. ¿Te encanta Choque Cultural, pero a veces te falta el tiempo para verlo completo? Checa nuestro canal de Choque Cultural Clips, donde subimos los mejores momentos de las mejores entrevistas en clips cortos, perfectos para tu pausa de café. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips, el link está abajo en la descripción. A ver, entonces, de Barcelona a Irlanda, ¿ya habías conocido al chico polaco? Era mi amigo. Okay. Ahí éramos amigos. Yo todavía me regresé a México. Después de esos 10 días en Barcelona, me regresé a México porque yo tenía unos compromisos musicales, o sea, iba a tocar en un festival en Chihuahua, o sea, más viajar, o sea, yo que me voy a privar de andar viajando, ¿no? Entonces yo dije, nah, si me regresé a México, dije, ay, pues ya como que mi amigo me anda coqueteando, no sé, como que hay onditas. ¿Cómo coquetean ahí los polacos? Bueno, porque yo lo haría mejor. Porque sí, claro, ¿no? Aquí hemos tenido también ya gente de Polonia y dicen que son un poquito más fríos, ¿no? Sí, sí. No le echan tantas Por eso ganas digo, como los yo lo haría mexicanos. mejor. Los mexicanos le echan más ganas. Ajá, exacto, los mexicanos le echan, hay gente que le echa más ganas. Okay. Yo he visto más ganas, ¿no? Okay. Pero bueno, yo como soy mexicana, pues yo sí le eché ganas. Claro. ¿No? Entonces yo dije, no, pues sí, yo quiero seguir viajando. Y él me invitó, o sea, me dijo, oye, te invito a Irlanda si quieres, vente, y, ¿no? Un mes, o sea, no pides, si no tienes trabajo. Y yo dije, mira, a ver, acabo de terminar estas giras, había presentado un CD, mi único CD, ahí si lo quieren escuchar, se llama Música Mexicana para Guitarra. Órale. Sí, y entonces, bueno, ahí ese CD, entonces yo estaba así como que, bueno, ya hice esos conciertos, ahorita no tengo nada que hacer, pues me voy a Irlanda, o sea, me están invitando, les estoy diciendo que yo no me dices 2 veces y yo ahí voy, ¿no? Entonces dije, sí, va, te visito sin bronca de mochilera, me agarré mi guitarra, me agarré mi maletita, le dije a mis papás, ¿saben qué? Voy a ir a visitar a mi amigo, ¿no? Ellos así como que, bueno, pues qué loquilla, pero como ya sabían que yo era loquilla, como que dijeron, bueno, pues por un mes vas, ¿no? Está bien. Ándale, tú ya. Regresó de España viva, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si puedes sobrevivir, pues ándale, ve y conoce el mundo. Para esto, o sea, yo no hablaba inglés. Yeah. Yo me fui con I am, you are, he is, she is. I should, pero no sabía qué significaba. Claro. O sea, sabía que existía, pero no sabía. Entonces yo dije, en esos 3 meses que hablé con mi amigo, dije, me pongo las pilas y los mensajes en inglés y me puse así, ay, como una loca, ¿no? Aprender lo más que podía, traducir las cartas, bueno, los emails, ¿no? A ver, ay, qué romántico, a ver, ¿cómo yo le digo esto bien romántico? Ay, no, así, no, o sea, yo así. Y total que ya cuando llegué a Irlanda, no, pues el acento irlandés. No, o sea, incluso si hablaras inglés, pues en Irlanda es un pedo porque exacto, es así como... Los irlandeses en inglés son como los chilenos en español. Sí, un poco, ¿no? Sí, ni siquiera porque me hablaran irlandés, sí. Era porque su inglés con acento, yo decía, no sé cómo me dejaron entrar en migración. Yo no veía al guardia así como, ajá, ¿no? Sí, creo, no sé, y no, bueno, total, yo no sé cómo le hice que logré entrar al país y ya ahí en el aeropuerto me recogió mi amigo y ya nos fuimos, ¿no? A Irlanda del Norte. ¿Qué viste? O sea, me imagino, ¿no? Tú estás en el coche, tú ves por primera vez Irlanda, ¿qué fueron tus impresiones? Como era verde y era abril, en abril se empieza a arreglar el clima en Irlanda, es primavera. Entonces, son los famosos chubascos, o sea, pero son nubes que te cae el aguacero y luego se quitan y sale el sol con un arco iris y todo verde. Yeah. Y yo iba como, wow, desde el avión yo iba como, ay, qué bonito, ay, qué belleza, ¿no? Qué lugar tan hermoso, sí, muy idílico. Eso fue lo que más me impresionó así del primer momento. Claro que yo estaba más concentrada en mi amigo, ¿verdad? Porque, pues... Pero aún así me tomé el tiempo de apreciar el entorno. Claro. Sí. Ok. ¿Y ahí cómo se desarrolló tu historia en Irlanda? Pues ya llegamos ahí y luego, obviamente, nosotros ya... Ya andaban. Pues ya andábamos, sí, ya, o sea, uno ya lo que te truje, chencha, ya vas, ¿no? Lánzate ya.
Y así fue como estuvimos viviendo ahí en el depa que, bueno, era una casa que rentaba con un roommate, entonces vivíamos ahí. Dijo, no, pues no sé, yo creo que ya me voy a mudar. Entonces dijo, no, pues igual y vámonos a otra casa, ¿no? Busquemos una casa. Y ahí fue donde yo empecé a pensar, pues en tal vez quedarme, porque yo nada más iba por un mes. O sea, yo compré mi boleto por un mes. Y entonces yo decía, pues no sé, me regreso, sí, sí o no, o sea, pero uno cuando es joven, uno es muy aventado y a veces no tienes la experiencia que necesitas para Claro, tomar decisiones que a la larga sí te convengan, claro. ¿entiendes? Entonces, pero bueno, no me arrepiento de nada porque de eso salieron cosas muy buenas, ¿no? O Ujú, sea, muchas experiencias muy gratas y bueno, la cosa más importante, pues mi hija, ¿no? Que ujú. es como de las cosas más gratas que yo ¿cómo se dice? Que yo pude crear Ajá. en esa experiencia. Ajá. ¿Tu hija nació en Irlanda? Mi hija nació en Irlanda. Órale. 3 días antes de que yo cumpliera un año en Irlanda. Ok, Ajá. O sea, fue súper, así, súper rápido. ok. Sí. ¿Y cuánto tiempo en total estuviste en Irlanda? 8 años. 8 años. Sí. Yo absorbiendo la cultura, o sea, yo metiéndome así, o sea, aprendí inglés y ya no inglés a nivel, ya es inglés nivel pleito conyugal que Ajá. tú sales ganando. Órale. O sea, El ya acento irlandés. argumento, luego sí ando ahí haciendo mi réplica de acento irlandés, ¿no? Mi hermana se ríe, ¿no? Solo podemos hablar dos, No, tres frases very en inglés interesting, para ¿no? ver cómo es tu It's acento. very interesting, I love it. Wonderful. ¿A poco no? Sí, es que sí hablan. Sí, tienen el acentito Hablan. así. Y depende de qué. Yo vivo en Irlanda del Norte. Ya, Ajá, entonces todavía más claro. marcado, Hombre. ¿no? Más así, sí. Teníamos en mi año de intercambio en España un chico ahí de Belfast. No manches, ni madres le entendíamos. No les entiendo. Menos cuando No les van a andaba entender. con unas 3 chelas por Exacto, encima. o sea, imagínate ya llegar al nivel que ya les entiendes, que ya le Claro. puedes hacer la plática al señor del taxi. Mi hija fue a la escuela ya unos años, pues yo ya socializando ahí con Claro. con la gente, la comunidad, ¿no? Yo voluntariaba así, se decían, a ver, ¿quién quiere participar en las cosas de la escuela? Yo. Claro. Esa es otra, fíjate, ahorita que me preguntabas, esa es otra de las razones por la que también me quise regresar. Como que en la escuela, no sé, me daba cuenta yo que los niños que no eran de ahí, como que estaban excluidos. Ujú. Por ejemplo, a veces en la parada de autobús yo estaba ahí, salían de la secundaria y todos los chicos locales estaban, en serio, se portaban re mal. Los adolescentes en Irlanda se portan. Pero, ¿En qué sentido? híjole, pues que son súper rebeldes, son, o sea, están en el parque haciendo maldades. De hecho, a mí Pleiteros. Sí, son pleiteros. A mí mi ex me decía, con ellos ni te metas porque te pueden hacer algo y Ya. la policía no les va a hacer nada porque son menores de edad y ellos aprovechan. Entonces son así como medio problemáticos. No todos, obviamente hay de todo en esta viña del Señor, Ujú. pero yo sí me sentaba ahí en la parada y veía que los niños que eran de otras nacionalidades estaban excluidos, ¿no? Estaban así como sentados todos calladitos. ¿Tú dirías que hay mucho racismo ahí en la sociedad irlandesa? Pues fíjate, es O curioso, xenofobia, no sé cómo pero lo queremos siento llamar. que sí hay un poco como de low-key rechazo hacia Ya. otras culturas, ¿no? No te lo van a decir en la cara, pero mira, por ejemplo, en la escuela, mi hija sufrió de bullying y Ujú. estaba chiquita, o sea, tenía 4 años y ahí me dijeron, oye, es que pasó algo de bullying. Nunca me quisieron decir qué pasó, Ujú. pero mi hija medio a sus 4 años medio me explicó qué niña había sido y curiosamente la mamá de esa niña me veía muy feo. Ujú. O sea, yo llegaba así, buenos días, y ella así como, o sea, me veía Ya. feo. Yo decía, ¿y ahora esto qué le pasa? Si yo ni le hablo, ¿no? Ujú. Ni me llevo con ella. También había otras mamás muy buena onda, ¿no? Ujú. Que, por ejemplo, había una que estaba casada con un turco y ella me decía, ay, es que ya me quiero ir a Turquía, ay, tú te vas a ir a México, qué padre. O sea, como que hay Claro. gente que es muy abierta y que sí se va a animar a hacer amistad contigo, pero también hay gente que no. De hecho, su maestra del primer año de primaria una vez nos mandó a llamar Ujú. y agarra y me dice, ¿y ustedes qué idioma le hablan a la niña en la casa? ¿A ti te qué importa, Y, metiche? y yo así de, pues español y polaco. Es que está muy atrasada en inglés y le deben de hablar en inglés. Y nosotros así de, ¿te cae? O sea, está loca. ¿Por qué no? O sea, mi ex trabajaba de intérprete con la Ujú. gente que se dedica a speech and language Ujú. therapy, ¿no? O sea, que Ujú. dan terapias de lenguaje allá. Ujú. Y entonces él, pues trabajaba con niños que tenían problemas porque eran niños que
eran polacos y que llegaban ahí y tenían que aprender el idioma y tenían que desenvolver. Entonces ellos les daban las terapias. Entonces él ya sabía y yo ya sabía que eso le iba a hacer mucho daño. O sea, que tú no le puedes cambiar el código a un niño así de repente y, no, pues ahora es en inglés, ¿no? Y entonces mi hija, desde antes que naciera, nosotros nos pusimos a investigar cómo le hacemos para que hable 3 idiomas. Si en la India los niños hablan 7, ¿no? Con los dialectos, y ellos hablan y aprenden inglés y lo que te andan manejando, lo que sea, ¿cómo le hago para que mi hija hable también los 2 idiomas maternos más el inglés? Entonces, ahí investigando, pues ya nos pusimos de acuerdo que yo solamente le iba a hablar en español, exclusivo. O sea, yo no le hablé nunca en inglés a mi hija y él solamente le iba a hablar en polaco. Entonces, ella tenía que tomar el inglés del ambiente, ¿no? Pues para eso la estás mandando a la escuela. Entonces, esta maestra nos dice, no, háblenle en inglés en la casa, ¿no? Lo cual atenta contra el derecho del niño de mantener su lengua materna, ¿no? Yeah. Y además, ya en los estudios que hay, se ha demostrado que eso les puede generar hasta un retraso, no nada más en el lenguaje, sino que se pueden ya atrasar en todo su desarrollo, nada más porque les cambiaste el código así. Claro. Y ellos, pues en lo que se acostumbran, ¿no? Si imagínate, pobre niño. Pues sí. No. Entonces lo que hicimos fue que no le dijimos nada a la maestra, nos fuimos directo con el director. Y ya le dijimos, mira, en este estudio, así imprimimos el estudio, ¿no? Mira, aquí claramente dice que lo que está pidiendo la profesora atenta contra, no sé, la educación o el desarrollo de la niña, ¿no? O sea, directamente. No sé, ustedes son una escuela, además era una escuela integrada. ¿Qué quiere decir? Que ahí se supone que eran inclusivos, o sea, que podían entrar niños de diferentes nacionalidades, idiomas, y que eran más respetuosos que una escuela no integrada. Digo, supongo yo. Entonces, bueno, le dijimos, si no está capacitado tu personal, no hay problema. Aquí mi cuate trabaja con los terapeutas del lenguaje y si quieres podemos arreglar que vengan a dar una charla y que vengan a capacitar a tu personal para que sepan cómo lidiar con los niños que son, pues, multiculturales, ¿no? O sea, que sean multiculturales. Y no, el director, no, una disculpa, no, sí están capacitados, debe ser un malentendido, déjame hablar con la maestra. Nunca más nos volvieron a molestar. Ya. Nunca más nos... Pero, por ejemplo, sí me acuerdo de esa experiencia que la maestra sí nos veía como, ay, ustedes qué par de, ¿no? De ignorantes, ¿no? Y nosotros, no, a ver, ¿no? Y ahí, pues sí, papelito habla, ¿no? Claro. ¿Qué dirías en qué, por ejemplo, la cultura irlandesa y la cultura mexicana también tienen cosas en común? Yo creo que sí. Nosotros somos igual de fiesteros. Nos gusta la música. Católicos, fiesteros. La música, el estar, la Guinness, acá la Corona. O sea, como que siento que los irlandeses sí son, yo creo que de los más allegados a... También, sí. Sí, de que se abren, así que se toman 2 y ¿no? Sí. También tienen una historia muy, no sé si cuánta gente realmente lo sabe, pero pues fueron colonizados durante 800 años. Sí. Mucho tiempo. Sí. De los ingleses, básicamente. Sí. Bueno. Y también fueron uno de los países que más emigraron luego a Estados Unidos, al Nuevo Mundo. Órale. Sí, están por todos lados los irlandeses, la cultura irlandesa. Y yo la verdad me siento muy... agradecida con haber tenido la oportunidad de estar 8 años, claro. Pese a que te digo que me lo pasé chillando, o sea, claro. Lo que decíamos, el sol, ¿no? La falta de sol, la falta de calor de hogar, ¿no? Fue difícil, pero yo la verdad disfruté mucho poderme adentrar a ese grado en la comunidad, ¿no? Ya al punto de que hacer amigos en la escuela, ¿no? Sí. En esos 8 años, ya me comentaste, en el primer año nace tu hija. ¿Podrías dibujar más o menos cómo fue todo el desarrollo que tú tuviste ahí también como, no? Porque luego te dio el bajón, pues allá, ¿no? Que sí, yo lo puedo entender perfectamente porque justamente con todos esos temas que comentaste que el clima, también ya luego tal vez la cultura, pues las conexiones sociales, ahí influye muchísimo, ¿no? Pero ¿nos podrías dibujar un poco cómo fue eso? O sea, el primer año, tú estás ahí 1 año, faltan 7 todavía. Faltan 7 hasta que todavía te vayas. ¿Cómo se desarrolla todo? Dije, está mi hija, no tengo aquí mi mamá, nadie que me ayude. O sea, yo no tenía amigos, no tenía nada. Cuando nació mi hija estaba así, no sabía ni salir yo sola. Es más, ni tenía llave de la casa. Ya. Cuando nació mi hija llegó mi mamá y mi hermana, porque yo les pedí que fueran. Y entonces pudieron ir y me acuerdo que me decían, oye, ¿por qué no tienes teléfono? O sea, si te caes, ¿cómo pides auxilio, no? Aquí en las escaleras de la casa. Y yo, no, pues sí, ¿verdad?
Ellas me compraron un teléfono, me dieron la llave, sacamos una llave y se estuvieron ahí como 1 mes y medio ayudándome, pero pues obviamente luego la cruel realidad se fueron, ¿no? Y yo pues me quedé súper triste ahí, ya con mi bebé, ¿no? Que estaba chiquita. Y bueno, pues para mantenerme dije, bueno, me voy a enfocar en hacer algo de proyectos musicales, ¿no? Entonces ahí estábamos con es una sociedad que es como de gente, que todos son inmigrantes, ¿no? De hecho, la directora era una chica de la India y pues organizaban eventos multiculturales, ¿no? También como para concientizar a la población ahí local de que, hola, existimos, ¿no? De la India. Entonces hacían eventos donde tocaban música y a mí me integraron en su buffet de espectáculos, ¿no? Pues me acuerdo que toqué en muchos lugares, ¿no? Así como lugares que no están abiertos al público para el Parlamento, ¿no? El edificio del Parlamento, ahí no entra nadie, no se hacen tours, pero yo sí entré con la guitarra, yo hasta me dieron canapés, hasta me pagaron. Padrísimo. Entonces yo cuando cumplí 30 años, que los cumplí allá, dije, ay, no sé, es que la guitarra como que, no sé, siento feo. ¿Y si me compro un violín? Y si me compro un violín y aprendo fiddle, no, o sea, yo nada, no dije, y aprendo fiddle, porque ya ves la música tradicional irlandesa, es el fiddle, es el violín, es tradicional, entonces me encantaba, o sea, yo así fui a pubs y yo era fanática de la música. Eso también es una de las cosas que me impulsa a seguir viajando y seguir explorando, descubrir la música del mundo. Entonces yo en Irlanda dije, ay, me gusta y si me compro el violín, pues ahí voy y me lo compré, ¿no? Y entonces ahí yo le empecé a ver tutoriales, a sacarle el sonido y ya después me metí a un curso que encontré de improvers, o sea, ya era gente que ya sabía tocar, pero querían como desarrollar su repertorio. Me la pasé, o sea, no me hablaba nadie. Eso sí es muy extraño. Yo decía, qué raros. Haz de cuenta, en un cuarto como este donde estamos ahorita. Bueno, tú llegabas y ellos así. Y tú así, hola, y ellos, hola. ¿Ves? ¿Todos eran introvertidos? Todos eran súper introvertidos, nadie te hablaba, nadie te empezaba a hacer plática, ni siquiera así de, oye, ¿qué? Tú eres de México, ¿cómo llegaste a esta clase? O sea, ¿no se te haría a ti raro? Si estás aquí en una clase, no sé, de mariachis o no sé, algo así, y llegas tú, o sea, y llega Jan, yo sí diría, oye, ¿tú qué haces aquí aprendiendo aquí a tocar las golondrinas o qué? O sea, aquí en México nos da curiosidad. Tú ves un extranjero y luego le quieres hacer la plática y luego ya te haces amigo en media hora y vámonos, te invito a unos tacos, mira, ven, a ver si soporta la salsa, ¿no? A ver si agarra la onda, a ver qué, ¿no? A ver, te voy a enseñar a decir groserías, ¿a poco no? O sea, aquí en México somos así, bien abiertos. Y allá entonces yo me tenía que adaptar a llegar y yo también así como... Y ya me sentaba así, sacaba mi violín y observaba qué hacían ellos y lo hacía yo también para, pues, encajar, ¿no? Pero me encantó la clase, el maestro súper bueno. Cada vez que iba sacaba una pieza, o sea, salías de ahí con un reel. Y me acuerdo que tomé 3, era como semestres, y tomé 3 cursos. Y entonces un día regresé de las vacaciones y ya me acerco y le digo, oye, Connor, es que tengo un problema. Mira, me sé todas las melodías, o sea, las puedo tocar, pero ya se me olvidaron todos los nombres. Me acuerdo que nada más se rió y me dijo, ya eres fiddler. Ya, ahora sí ya eres fiddler. Y yo, o sea, todos ustedes no saben cómo se llama la canción, pero ya sí. Ellos no saben ni cómo se llama, pero se la saben así de oído. Entonces esa fue una muy buena práctica para mí, porque yo vengo de la escuela clásica, ¿no? Entonces en la escuela clásica es con partituras, ¿no? Te apegas a lo que dice la partitura, tiene su proceso. Y allá era de, a ver, agárrale así de oído y practícala. O sea, me dio muy buena escuela, la verdad, fue una experiencia muy padre. Y de hecho, cuando me regresé, me acuerdo que yo llevé 2 guitarras. O sea, tenía mi guitarra profesional, tenía otra guitarra que es semiprofesional, y el violín lo iba a vender. Yo así todo triste, mi violín. Y entonces yo, ay, es que voy a vender mi violín. ¿Dónde lo vendo? Lo voy a anunciar en Gumtree, ¿no? Que es una página así como de, ¿no? Así de, puedes vender tu mueble, tu vaso, ¿no? Y yo toda triste. Y entonces una amiga me ve y me dice, oye, ¿por qué no te lo llevas como equipaje de mano? Y yo, ¿se puede llevar ¿se puede llevar un violín como equipaje? Sí, me lo llevé como equipaje de mano. No traía yo, no sé, un peine. No traía muda de ropa en el avión, pero traía el violín y me lo traje y aquí lo tengo. Y luego todavía a veces ahí mi hermana me dice, a ver, sácalo, ¿no? Y le digo, mira, ya estamos aquí sin zapatos, ponte ahí a tocar afuera, ¿no? En el patio y me pongo a tocar. Y son las cosas que me traje de allá. Wow. Entonces,
En el comienzo eso te ayudó también como echar raíces ahí un poquito, Sí, ¿no? la verdad es que yo todas las oportunidades que tuve de tomar clases, de aprender algo, de desarrollar mis habilidades, lo hice. También hice un curso para ser intérprete. Y, no, y me hicieron el examen de inglés y lo pasé. Y yo nunca he tomado un curso de inglés. Ah, y tenía una amiga que me decía, ay, deberías de meterte a clases de inglés porque tu acento no se dice chips, se dice chaps. Y yo así, no, yo creo que así estoy bien, amiga. Yo creo que sí me entienden, ¿no? O sea, no me van a entender más de lo que ya me entienden, ¿no? O sea, yo creo que no lo necesito, porque a mí nunca me interesó como que aprender el acento de ahí, ¿no? Ya. Y si luego me mudo, no sé, al Reino Unido, Pues sí, a la no, otra ya isla, y nadie te van a entiende. decir, ahora, yo hasta qué, ¿no? Está rara. Entonces dije, no, como que eso no. Pero me tomé ese curso de intérprete, saqué la certificación de intérprete. Otro proyecto padrísimo en los años, ese fue yo creo que en el 2016, 2017, fue un proyecto que era multicultural, o sea, eran músicos de la India, músicos de Polonia, yo de México, era la única representante de Latinoamérica de México, y ese era un proyecto que el director era irlandés y hicieron un documental. O sea, salí en un documental de la BBC, ¿no? Ahí, tocando mal, no, sí toqué bien, pero en mi defensa, o sea, estaba haciendo un frío ese día de la grabación. O sea, yo en serio llegaba con los dedos enteleridos así, a agarrar el radiador a calentar tantito para poder ya ensayar. Y las chicas locales, ¿no? Había una chica que era mitad filipina, mitad irlandesa. No, ella traía una blusa así de este material. Que yo decía, ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes no tener frío? Y ya, no, pero ya no hace frío, ya es febrero. Que ya están Y acostumbrados. yo así, ¿cómo? ¿What? Sí, o sea, están súper acostumbrados. Entonces yo estaba así helada y ya de repente una cámara así. Y yo, pues a ver, toca algo. Y yo, bueno, joven. Y entonces ya toqué, o sea, sí suena bien, pero obviamente pues no es el 100% de mi capacidad, claramente. Pero pues bueno, ya salí ahí en el documental padrísimo, luego dimos un concierto, entonces me puse una de flores, ¿no? Una diadema de flores y pues traté así como de medio adaptar, que vean que aquí mi barrio me respeta, aquí México Power, ¿no? Sí, padrísimo, padrísimo. Pero qué aventura, o sea, llegas allá, en el primer año tienes una hija, ya básicamente al segundo año ya sabes tocar el instrumento típico de allí, que pues yo tengo compas que tocan el violín, yo sé que no es nada fácil, No. requiere muchísima práctica para llegar a un nivel donde por lo menos no molestes a Sí, tus, sí, ¿no? es que el violín, la guitarra es muy bonito, la Sí. tocas y suena bonito. Da igual, ¿no? O sea, hasta Da yo la puedo igual, tocar, exacto. ¿no? Pero el si yo violín toco violín es como... nivel horrible o nivel hermoso, Sí, no hay sí, intermedio. sí. O sea, Ya. ¿Y en qué momento notaste que... Porque suena muy bonito ahora, como lo cuentas, ¿no? Pero ¿hubo un punto de quiebre en algún momento? hubo muchos, Sí. hubo muchos. Yo toqué muchas veces el fondo, la verdad estaba súper deprimida, sobre todo en invierno. O sea, me acuerdo que más o menos cuando fuese ese proyecto, iba a ser verano. Y yo me acuerdo que de ese proyecto, pues a mí me habían pagado pues, bien, ¿no? Yo dije, ¡ay, me voy a México! Pero tocaba, ¿cómo se dice? Reanudar mi permiso para vivir ahí. Ujú. Y entonces yo mandé todos mis papeles, yo di bien confiada, pues ya tengo una hija que nació acá, o sea, Ya. que podría salir mal, ¿no? Y entonces ya pasa, casi iba a llegar el verano, todavía no habíamos comprado los boletos, eso Sí. afortunadamente, y me llega la respuesta de que no me dan permiso de vivir ahí. Los irlandeses. Sí, a Irlanda del Norte. Y entonces yo Ya. dije, es un rollo. O sea, obviamente lo hacen para hacer dinero, porque tienes que volver a aplicar y cada vez que aplicas es más dinero, más dinero, más Ya. dinero. Entonces yo dije, no, ya me arruinaron ir a México, pues ahora me voy a ir a hacer al juicio, ¿no? Y entonces nos fuimos a juicio. Y me tuve que esperar como un año sin pasaporte, o sea, me quitaron mi pasaporte y me dieron fecha Entonces para no podías juicio. salir. No podía salir, estaba atrapada, Ni de allá, deprimida. Ni podías ir a Alemania. Ni a Polonia, nada, no podía hacer nada. No podía hacer absolutamente nada porque yo no tenía pasaporte. Y entonces yo así como, pues me fui a juicio. Y luego en el juicio ni contraté abogado. Me hice amiga del juez, ahí mismo. Sí, pues llegué y, Muy a la pues, mexicana. compita, ¿qué onda? ¿Por qué no me dan mi papel si ya tengo aquí una mija? Ni modo que no la voy a dejar, ¿no? O sea, Sí. es ciudadana. Claro. Y ya obviamente el juez pues, es otro rollo, no son burócratas, ¿no? Entonces Claro. el juez dijo, ay, sí, fui a Cancún. Todo el mundo me decía, fui a Cancún. Y yo, Cancún, sí, qué padre. Y ya ahí en la cotorreada y ya me dijo, sí, aquí está. De hecho, los de migraciones también habían perdido mi carpeta. Y él, disculpa, ¿puedes irte a comer tu lunch? Y ahorita que la encuentren ya regresamos a continuar con la... O sea, ellos haciéndote la vida así
de cuadritos, Imposible, ¿no? Y sí. yo pues estaba súper deprimida, porque pues Claro. imagínate no tener tu libertad. Si Y eso pasaba en algo aquí en invierno. México, tú no puedes venir porque ellos Ya. pues no tienes tus papeles para poder salir de allá. ¿Eso en cuál año fue más o menos? Eso fue en el 2017. ¿Tercer año? Pues a ver, mira, yo llegué allá en el 2012, Ah, ok, no, en el 2011. ya. Me gradué en el 2010, llegué allá en el 2011, mi hija nació en el 2012, Ajá. ahí en el 2013, 2014, ay, no sé qué pasó. Bueno, me sacaron la vesícula, allá, de emergencia. Ya. Eso sí, el sistema de salud me salvó, la verdad. Ok. Esa vez. Es diferente que en sobreviví. México. Sí, porque, o sea, también es gratis y obviamente tienes que esperar 1000 años. Por eso me acabó dando pancreatitis, porque pues, yo ya llevaba un año con dolores. O sea, a mí ya me dolía a diario, ¿no? Eso duele un montón, la vesícula. Son dolores que la gente en serio se desmaya, llora, piden a gritos que ya, por favor, pégame y desmáyame, ¿no? Y yo me lo aguanté un año. Y ya al final de mi enfermedad, ya me daban ataques diarios, ya era un volado. Si me como esta lechuga me va a doler. Y a veces sí. A veces sí. A veces, una vez me acuerdo que salí con mi hija en la carriola, yo le iba empujando y fui a un sendero, porque eso es algo que me encanta de Irlanda, que si quieres ahorita platicamos. Era atrás de mi casa, pasaba el río y entonces había senderos para que te fueras a hacer senderismo y era gravilla el piso. Entonces yo iba con la carriola y de la vibración me dio un ataque de vesícula. Sí, y ya de ahí como al mes me di un ataque que me duró como 4 horas y acabé en la ambulancia yéndome al hospital porque ya no. Y en el hospital todavía llego y, oye, es que te vamos a ver si no te está dando un infarto. Y yo, no me está dando un infarto, tengo piedras en la vesícula y es un dolor de vesícula, auxilio. Y no, es que hay que checar del infarto. Y ya me ponen no es un infarto, ten este paracetamol. Y ya me lo tomo y me mandan ahí a esperar ahí a la sala de urgencias. Ahí, pues yo creo que me desmayé. Ya nada más cuando me desperté tirada en la banca fue porque alguien decía, Gaburiera, Albarabaraba. Y yo así, sí, creo que soy yo, porque nunca podían pronunciar mi nombre, ¿no? Ellos así siempre diciéndolo mal. Entonces yo, sí, soy yo, ya, pero ya, creo que ya me siento bien. Ya, y la enfermera, no, ¿qué te sientes bien? Tienes pancreatitis, te vas a quedar a cirugía. Y yo, no, pero ya ahorita siquiera vengo mañana. No, ¿qué mañana? Ya me metieron ahí, ahora el morfinazo, ¿no? A la madre. El morfinazo. Y todavía no me avisan que para el morfinazo no te debes acostar. Y yo así, me siento. Y yo, no, siéntate. Y yo así de hijo, ¿no? Pero ya de ahí, ya que me ingresaron, excelente servicio. 10 de 10, las enfermeras súper amables. Yo con miedo de no quiero comer nada. Ellas, no debes de comer. Y yo, ¿me pueden dar arroz así sin nada? Y ellas, bueno, hay pizza, hay curry. O sea, te operan y te dicen, ¿qué quieres? ¿Pizza, curry, fish and chips? Esas son las opciones de comida. Después de la cirugía. ¿No? Yo arroz al vapor. Yo tenía miedo, o sea, ya me daba pánico comer. Claro. Pero pues imagínate cuántos kilos bajé y cómo estaba mi salud mental y física. Después de estar un año ¿Tú atribuyes eso también a un poco a la tristeza por no poder salir? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que siempre influye. Si no estás bien mentalmente, te empieza a generar repercusiones en el cuerpo físico. En ese entonces ya pasó por tu mente en algún momento decir, ¿saben qué? Pues igual es mejor idea criar a mi hija en otro lado, pues. Sí, yo creo que eso, ya cuando me surgió esa idea fue cuando entró ella a la escuela. Que yo empecé a ver cómo los niños que no eran locales estaban segregados. Dije, no, yo no quiero que ella aquí la buleen solamente porque no es local, ¿no? O sea, ni lo va a hacer nunca. Yo no quiero que ella crezca así contracorriente, ¿no? Y sin familia, como que no veo yo un futuro aquí, yo no estoy feliz. Ya acabé de explorar, qué bonita isla, la amo, pero ya. O sea, ya me quiero regresar a México o irme a otro país y seguir explorando, ¿no? Seguir, pues, viviendo cosas nuevas. ¿Cuántas cosas solo ya pasaron, no? En tan pocos años. Antes me habías comentado que cuando fue el primer incidente de bullying en la escuela, tu hija tenía 4 años. 4 años, sí. Súper temprano, ¿no? Ya entró al kinder a los 3. Ya. Se echan un año y a los 4 ya entras a primero de primaria. ¡Órale! Súper chiquita. También yo decía, ay, es que no, es muy chiquita. Y yo pues me quedé, o sea, yo la verdad no, de trabajo, yo lo que hacía era dar clases particulares en mi casa. Claro. Para poder estar ahí con ella, ¿no? Porque tenía una amiga que ella sí se vio en la necesidad de ya irse a trabajar y su hijo era mitad mexicano, mitad irlandés. Y me acuerdo que lo metió como a un grupo, porque los horarios no te dan, o sea, mi hija iba a la escuela de 9 a 12. ¿Qué haces en 3 horas? Claro. O sea, yo la dejaba
y la escuela estaba medio lejos, estaba 5 minutos en coche, pero caminando 40 minutos. La dejaba, me regresaba a la casa y en lo que llegaba ya, báñate y córrele de regreso. O sea, no me daba tiempo de hacer nada. Entonces yo lo que dije es, voy a empezar a correr. Ahí empezó mi vida fitness. Ahí, gracias a eso, también es que todo, salen cosas buenas y malas. Ahí empezó mi vida fitness porque yo dije, no voy a estar caminando 40 minutos y de regreso. Yo voy a correr y así corro 15 minutos. Sí. Entonces ahí empecé a correr así en el frío, toda adelantada a mi tiempo, porque corría con cubrebocas, o sea, yo no podía correr con ese aire helado, me dolía la garganta. Ese era uno de mis problemas, que en invierno siempre me dolía la garganta. Claro. Chingo de frío. No, pero de que los oídos, o sea, yo me acuerdo que yo lloraba, así me ponía en el radiador llorando de que no me podía calentar con dolor de garganta. Alguien aviéntenme un paracetamol. Sí. Y me aventaban mi paracetamol. Mucho viento también. Sí, me imagino, es que no te curas. No te curas. Sí. ¿Cómo sales de una enfermedad? Ya cuando ya me sentí un poco mejor, salía un aire, o sea, mi hermana se ríe de mí el otro día y le digo, mira, salir en Irlanda en invierno es como salir y te cachetea un pescado congelado. Así. Así te sientes, o sea, de las ráfagas de aire congelado, la lluvia, entonces yo me volví a enfermar. Y me volví a enfermar. Entonces todos los inviernos, que duran 6 meses, no podía hacer ejercicio y me deprimía muchísimo. Es que sí. Me deprimía muchísimo. Ahora que dices de 6 meses, sí es verdad. O sea, básicamente octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Abril apenitas. Apenitas ya dices, mira, sí existe el sol. Ya. Exacto, sí, es tremendo. En Irlanda tienen un clima súper extremo en ese sentido. Sí. Oscuro, lluvioso y frío, ¿no? Frío. Okay. Sí. ¿Y cómo lograste salir básicamente ahí? Porque claro, no es fácil, ¿no? De dejar, digamos, atrás una vida, lo que construiste ahí. Pues mira, yo ahí me hice el coco wash, la verdad. También aprendí a soltar. Ya. ¿Cómo viajas más fácil? Viajando ligero. Si tienes muchas cosas cargando, te va a costar más trabajo. Entonces ahí yo aprendí mucho sobre desprenderme de las cosas materiales y llevarme solamente los recuerdos, ¿no? Entonces me acuerdo que en esa época estaba muy de moda un libro de una chica que hizo un libro como para limpiar tus espacios, ¿no? Y entonces creo que se llamaba El método KonMari, ¿no? Que no sé si supiste que estaba súper de moda, ¿no? Y bueno, esta chica escribe un libro que habla de cómo limpiar tu espacio para ser más feliz, ¿no? Okay. Cómo solo rodearte de las cosas que realmente te hacen feliz. Entonces yo ese libro ahí lo leí mientras me estaba ya empezando a mudar y dije, no, pues sí es cierto. Entonces empecé a sacar. Yo pinto también, arreglo muebles, o sea, mi felicidad está en crear cosas. O sea, yo dame lo que quieras y te voy a crear algo porque eso es, creo que mi único talento. Bueno, además de meterme en problemas y hablar demasiado. Crear, o sea, me encanta pintar. Aprendí a cortar el pelo allá y ahora ya soy la estilista oficial de toda mi familia porque yo me lo corto yo. Ay, por si alguien ¿no? Les puede quedar un poco tusado, pero nadie lo va a notar. Entonces, yo ahí empecé a sacar cosas y a desprenderme de cosas. Mis cuadros se los regalé a mis amigas. Yo dije, esta gente que me brindó su amistad, que realmente eran como familia para mí, o sea, eran mexicanas, pero muchas me sacaron de muchos rollos, de la depresión, me acompañaron. Entonces yo dije, les voy a regalar mis cosas, ¿no? Mi mueble que pinté, te lo regalo, ¿no? Y yo feliz regalando mis cosas, fíjate. Le encontré como esa alegría de desprenderte de las cosas de una manera bonita, ¿no? Sí. Entonces yo saqué todo. Nada más me traje 4 maletas. En una venían las cositas que hacía mi hija, sus dibujitos, fotos, sus zapatos de bebé, o sea, mis recuerdos así más queridos, ¿no? No sé, a lo mejor algunos dibujos que yo hice que se podían cargar fácil, 2 guitarras, el violín en el cuello. O sea, imagínate yo en el aeropuerto con así la niña, porque mi hija cuando nos regresamos, acaba de cumplir 7 años. Ya. Yeah. Y ella traía su maletita rosa con sus cositas y ya las otras maletas ahí que documenté. Y yo con 2 guitarras así, todos los policías decían, ay, pobre, pásale mejor por acá, ¿no? Yo, gracias, joven. Y me acuerdo que mi niña, para que no estuviera estresada, le compré juguetes nuevos, así como de los que le gustaban. Y entonces aquí hay que sentarnos 2 horas en este aeropuerto. Mira y ya ella como, ¡ay, un juguete! Y en el avión le llevaba libros para color. O sea, como que le iba sacando cosas y la otra sí. ¡Qué increíble experiencia!, ¿no? Y yo pues sí venía un poco triste porque pues dejar esas amistades, ¿no? Me acuerdo haberme ido a sus casas la última vez que fui a su casa, ¿no? De todas mis amigas. La última fiesta que ya
me despidieron todas, o sea, sí como que te pesa un poco, pero yo dije, bueno, pero ya el mundo es global, ¿no? Ujú. Ya todos podemos comunicarnos, o sea, son amistades que pueden continuar, y son mexicanas, cuando vengan acá las recibo, ¿no? O sea, Ujú. no se tiene por qué cortar eso, entonces pues me regresé yo sola con mi niña, Órale. como una loca. ¿Cómo sientes, como dijiste, tu niña tenía 7 años? 7 años, sí. ¿Viste después algunos, o sea, claro, porque el entorno hace algo también con uno, pues, Sí. ¿no? ¿Cómo viste cambios en ella? Mi niña hablaba ya muy bien español, ya Ya. había venido 2 veces a México y pues, se la pasaba increíble, ¿no? También yo creo que influencia mucho tú como mamá qué vibra les das, ¿no? Ujú. Si tú estás estresada y pues ellos también, ¿no? Lo resienten, pero si tú estás así como, ¡yupi! Vamos a viajar. Ella era fascinada, le encantaba viajar, porque también cada rato íbamos a Polonia, pasamos Navidad allá, o sea, pasábamos el verano un mes acá y medio y luego en Polonia el resto del verano. Ok. A ella siempre le encantó, ay, mi maleta, Con la vámonos. familia del Estaba, papá. digamos, entrenada, sí, con la familia, su familia paterna. Ya. Sí, entonces no le costó nada de trabajo, ella ya hablaba español, o sea, el método que les digo sí funciona. Yo solo le hablé español, el papá solo le hablaba en polaco y ella hasta la fecha te anda manejando los 3 idiomas. Órale. Yo cuando llegamos aquí me preocupé por el inglés porque dije, híjole, yo nunca le hablé en inglés allá. En la escuela, ¿será que con sus no sé cuántos años, 3 años que llevaba ya en la escuela, ¿será Ujú. que habrá sido suficiente para tener inglés y que no lo pierda? Yo no le escucho mucho hablando inglés, o sea, sí me preocupaba un poco. Como yo estaba más grande, me acuerdo que le hablé con ella, le dije, mira, nosotros en español, pues ya hablamos, ya lo sabes, lo vas a practicar en México. Si quieres, podemos practicar el inglés, o sea, ¿no? Ujú. Salimos al súper y hablamos en inglés a veces. Mm. Y ella, sí, mamá, sí, que no sé qué. No me tenía que preocupar de nada. Ya después me la cachaba viendo series en inglés, ¿Ah, sí? en Oh. polaco. Ahora ya hasta dice, quiero aprender ruso y se las pone en ruso, se las pone, o sea, le encantan los idiomas. La verdad es que ser políglota o hablar 2 idiomas es un regalo, ¿no? Mm. Y es un regalo que tú te puedes dar a cualquier edad, o sea, no necesariamente Mm. cuando eres niño. Sí, claro, es la manera más fácil, porque yo ahora le pregunto, oye, ¿tú te cuestionaste? ¿Te has cuestionado? Ay, me confunden porque me dice, no, nunca. Dice, para mí es normal. Yo que no nací hablando 3 idiomas. Y Qué yo, locura. pues, no, pero qué bueno que lo veas así. Y ahorita le gusta leer, ¿no? Te digo que quiere aprender ruso y cuando puede está, ¿no? Mira, mamá, esto es igual que en polaco y así me trata de enseñar, ¿no? Sí. ¿Sientes que pudiste, digamos, recuperar, no sé cómo llamarlo, tal vez felicidad o en un estado interno más tranquilo, más pleno, regresando a México? Sí, totalmente. Al principio no. Al principio creo que se puso peor el Ujú. asunto porque yo obviamente ya venía de Irlanda pues con mi salud mental muy erosionada, ¿no? O sea, Ujú. yo de verdad venía buscando sanar esa parte para obviamente, no sé, tener una mejor calidad de vida. Yo estaba muy consciente de eso. Entonces, en cuanto llegué, yo me puse a leer libros. Yo dije, no, yo no sé qué voy a tener que hacer, qué terapia, porque aquí es mucho más fácil tener terapia. Ujú. Está Por mucho el... más accesible Sí, también, ¿no? El costo. Puedes sí. hacer todo tipo de terapias holísticas, todo tipo de terapias de lo que quieras. Entonces yo dije, es que es en México, ¿no? O sea, Ujú. en mi tierra donde lo voy a hacer. Entonces cuando llegué, como yo creo que sí me tomé varios meses nada más en volverme a rehabilitar yo, mentalmente y Ujú. emocionalmente. Y ya después de eso, claro que sí, o sea, es totalmente otra perspectiva de la vida y yo aquí sí disfruto mi día a Ujú. día, ¿no? Y me da emoción levantarme por ejemplo, ahorita que andas así, ¿no? Y si llueve y te mojas, pero ahorita te secas. O sea, Ujú. yo no sabes cómo cada día que veo el atardecer y siento el clima, digo, es que esto es un paraíso y lo valoro y los demás chilangos no les importa porque dicen, ay, qué aburrición siempre. Pero yo que ya viví, Sí, claro. Sí, que, sí, que sí. no tener estos 6 meses, Sí, sí. yo diario Lo agradezco, aprecias lo más, pues. valoro más, claro Sí. que sí. Y ahora en retrospectiva, ¿qué dirías? Como antes me habías mencionado, como un tema definitivamente, como que afectó la salud mental, lo que puedo entender al 100% también, era el tiempo, las estaciones, falta de sol, básicamente. Ujú. Otra cosa, pues sí, como la falta de conexiones sociales, no tener tal Sí. vez un tejido social
tan, digamos, enriquecedor como lo tienes aquí. ¿Hubo otro factor que tú pudiste identificar o dijiste, eso fue Sí, la pues era mayoría? como, bueno, yo en ese entonces no me daba cuenta, porque sí, me he dado cuenta que soy una persona que tiendo al optimismo, ¿no? Mis seguidores sabrán que, ay, siempre te estás quejando, pero a mí me da risa quejarme, o sea, a mí Ya, me gusta. ¿A poco ya. no es bien divertido quejarse? A veces sí, A veces sí. sí, o sea, tiene como su, ¿no? Los vueltas y ya está. Exacto, o Ajá. sea, pero en general soy una persona que tiende al optimismo, a no, a ver, otra vez lo vamos a intentar. Entonces, eso yo creo que me ayudó mucho a aguantar tanto allá. Claro. Aguantar tanto allá la soledad, la falta de apoyo, ¿no? Ujú. Muchas cosas que algún día voy a escribir en mi libro, ¿eh? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo tengo mi plan de escribir mi libro con memorias que igual y no queda contarlas así, Claro. ¿no? Como en un blog, ¿no? Antes de hablar de Polonia, que también te tengo algunas preguntas ahí, me gustaría saber, porque yo sé que pues, nosotros nos están viendo desde varias partes Ujú. y muchos se pueden identificar con esto. O sea, yo sé que nos ven muchísimos mexicanos que también han emigrado en algún momento y pasado por un dolor, ¿no? De Ujú. adaptación, de tiempo, de no tener, pues sí, tantas conexiones, ¿no? Como en su tierra. ¿Qué consejo? ¿Tienes algún consejo para ellos? ¿Cómo lidiar o...? Pues mira, yo creo que aunque no viajes, aunque estés en el país donde naciste, tú estás eligiendo todo el tiempo cómo reaccionar a las circunstancias, ¿no? Que las circunstancias pues va a pasar lo que tenga que pasar y tú eres el que elige Ujú. cómo reaccionas ante eso, ¿no? Entonces, yo la verdad te puedo decir que si me volvieran a decir, ¿te volverías a ir? Volvería, sí, sí, porque a mí me gusta explorar y viajar es como una manera en la que yo eh, pues disfruto mucho aprender cosas, ¿no? Ujú. Siempre no sé por qué, bueno, sí, más o menos. Los que creen en la astrología, no, yo fíjense que tengo mi sol en la casa, creo que es la 9, que es la de los viajes del extranjero. Entonces, a mí eso me súper encanta. Ok. Cuando me fui a Cuba, me súper encantó. Me encantó que mis amigos cubanos me dijeran, te vamos a subir un taxi que es prohibido para turistas. Tú no digas nada, tú solo dices, no sé, hola y ya, chis, porque si no se van a dar cuenta del acento, pero así no se va a notar nadie. Ah, pues, fascinada, me trepé. O sea, a mí me encanta explorar el mundo, explorar culturas, adentrarme, no viajar como turista, viajar así como locales, ¿no? Hacer amigos locales. Entonces yo diría pues disfrútenlo, ¿no? Si tienen la oportunidad, disfrútenlo, disfrútenlo mucho. Eso sí, bueno, esto quién sabe, a lo mejor va a ser muy sujeto a polémica, ¿no? Ajá. Hace algunos años, cuando me regresé, me acuerdo que me escribió una chica y me preguntaba, me platicó un poco su situación y me platicaba que ella se casó con un español Ujú. y entonces que ya se quería divorciar porque la maltrataba, ¿no? O Ujú. sea, ella vivía abuso en su relación y entonces me preguntó, ¿no? ¿Qué opinaba yo? Entonces yo en mensajes privados le dije, mira, la verdad es que si tú te peleas con él, no vas a salir de allá. Mm. Y tus hijas no van a salir. O sea, si tú te vas por la mala onda, olvídate, nunca vas a salir de allá, tus hijas nunca van a salir de allá hasta que ya sean mayores de edad. Eso sí creo que tienen que poner mucha atención en eso, ¿no? O sea, en realmente estar seguros de que hay un entendimiento y hay un plan en caso de que las cosas no funcionen, ¿no? De Ujú. qué va a pasar con esa familia, ¿no? Y Mm. con los hijos, porque sí hay situaciones muy lamentables. Yo en Irlanda llegué a tener amigas que, pues sí, acabaron perdiendo a los hijos, ¿no? Porque Mm. los esposos eran de, sí, te vas tú, pero el niño no sale de acá. Mm. Y pues ellas ya acababan en España haciendo vida, pero pues obviamente son familias rotas, ¿no? Son Claro. situaciones muy lamentables. Entonces, en eso sí les diría, igual y planéenlo un poquito más, ¿no? Tengan contemplada esa posibilidad, ¿no? Pero pues aviéntense, ¿no? Yo me volvería a aventar, la verdad. Qué Me chido. volvería a aventar. Me gustaría saber cómo viviste Polonia, cómo lo ves, qué choques culturales has tenido. También viste tal vez similitudes entre Sí, pues polacos y fíjate que a mí me mexicanos. súper encantó poder ir como parte de la familia. Ujú. Nada turístico, ¿no? O sea, tengo muchos
recuerdos de cosas así, de hacer cosas allá que estuvieron increíbles. Ahorita que me presentaste a Loki, ¿no? Que te dije, no, ahorita te cuento en el podcast, ¿no? Era de una vez que yo llegué en verano y pues llego toda sudados. En verano hace igual calor que en Alemania, o sea, de que te derrite, 35 grados, ¿no? Calor continental. Sí. Entonces yo llegué, no hay así del avión, todo así. Entonces me meto al baño y digo, me voy a refrescar y vamos a ir a la tienda, ¿no? Entonces dije, ay, entonces me eché agua y vi una toalla ahí, una toalla chiquita, ¿no? Entonces dije, bueno, en lo que me dan una toalla, pues me agarro esta para secarme así lo que me escurrí, ¿no? Y entonces ya me seco y en eso me doy cuenta que huele a perro. Ahorita que hablábamos de no entrar a la casa con zapatos, ¿no? Y que me decías que Loki sí entra con sus patas del parque, ¿no? Y entonces yo dije, ¿por qué huele a perro? Y entonces, ¿por qué? Y entonces ya salgo y le digo ahí, ¿no? A mi pareja de ese entonces, oye, es que, ¿por qué huele a perro la toalla? Y ya se empieza a reír, me dice, es que esa es la toalla con la que le limpian las patas al perro. Oh. Ajá, porque allá hasta al perro le debes de limpiar las patas, o sea, nadie entra con zapatos a las casas. Órale. Súper Ni el estrictos. perro, sí. Entonces, cada que el perro iba al parque, llegaban y lo lavaban y luego le secaban con esa toalla. Ya me tuve que ir con olor a perro a comprar shampoo, no sé qué iba a comprar ese día. Y eso fue una de las cosas chistosas, pero también de las cosas más padres, así que me acuerdo de haber hecho en Polonia, fue ir a festivales de música masivos, ¿no? Ahí descubrí así música súper loca, bandas así súper underground, raras, ¿no? Como de música de los Balcanes mezclada con beats, música electrónica. Por cierto, los estuve stalkeando, así, vi algunos videos así, y vi que se conocieron en una fiesta, ¿no? Ustedes, en una fiesta así. Entonces le iba a decir, invítenme, avísenme cuando haya una. Es que yo siempre he querido ir a un rave y nunca he ido, nunca he podido. Pero esa música es la que yo utilizo para brincar cuerda, para correr, cuando hago ejercicio, es la música que pongo. Tecno es lo El mejor. tecno, exacto. Entonces tú que eres de Alemania, ya ves que el tecno, o sea, luego lo linkeas ahí con Alemania, ¿no? Porque ahí es como la música súper popular. Entonces, saquen fiesta. Sí, bueno, a veces sí nos pegamos una, pero ya ha bajado, ¿eh? Sí. O sea, antes era sí, casi cada fin de semana. No, tampoco uno ya no aguanta tanto, Ándale. ¿no? Ya dormir gusta. Sí. Ahora hace poco vino una banda que me gusta mucho que se llama, creo que es Zapravka, ¿no? Son de Rusia. Ajá. Y le digo a mi hermana, mira, es como un kindergarten de ravers. O sea, tú vas y me dejas ahí y a las 6 de la mañana me recoges. Es como el kinder. Es igual, nada más que en vez de dejarme me recoges. Ella, no, ay, pues si quieres, pero como dije, no, es que yo sola, no sé qué tan seguro sea. Yeah. Te digo que nunca he ido. Cuando era adolescente, mis papás eran muy estrictos y no me dejaban hacer muchas cosas así. Era como, no, santo Dios, ¿cómo crees? Es ese lugar de gente, la perdición. Entonces no me dejaban. Y ya cuando crecí, pues no me ha tocado, ¿no? Y ahorita como no sí, tengo con quién ir. Poco de perdición, pero perdición, digamos, responsable, ¿no? Pero normalmente sí, es un haces ambiente ejercicio, bonito. o sea, yo digo, mira, haces ejercicio, bailas, a mí que me gusta mucho bailar, o sea, sí. La música me gusta, que tiene ¿no? O sea, hasta yo solita te me iba. Te avisamos. Sí. Y ahí en Polonia los festivales así masivos, pero me acuerdo que íbamos, tenía un coche ahí la abuelita de mi hija, que por cierto me enseñó, le pedí que me enseñara a cocinar, porque esta mujer cocina, tiene una sazón, no, es que debería poner un restaurante, o sea, en serio en Polonia, yo comí en varios restaurantes, ¿no? Que se llaman los milk bars, ¿no? No sé si has escuchado, y que es así como los platillos tradicionales y muy baratos, ¿no? Que en la época del socialismo postsocialista, que hasta te amarraban, te encadenaban las cucharas para que no se las robaran, ¿no? Entonces, los milk bars. Entonces, yo he probado en muchos lugares en Polonia comida así de restaurantes de la calle, y no, ella le gana a la sazón. Y me dio sus recetas. Y este año mi hija, su cumpleaños, se le antojó ir a un restaurante de comida rusa, porque no, o sea, la polaca como que vimos el menú y dijo, no, es que no se me antoja lo que viene ahí. No sé por qué los restaurantes de comida polaca aquí ponen lo más raro de la cocina polaca. Oye, ponlo sabroso, ¿no? No, ponen la carne rodeada de gelatina, la carne cruda rodeada de cebollas. Yo súper odio la cebolla. Yeah. Digo, se los digo por si algún día ¿También me invitan a comer, sepan que si tiene cebolla voy a llorar, ¿no? ¿Tienen carne cruda? De puerco. Ay, no sé de qué. Nosotros en Alemania tenemos carne cruda de puerco y muchos dicen, ¿cómo carne cruda de puerco? Es ¿Se que puede comer? sí, porque los cisticercos aquí, ¿no? Sí, no sé cómo le hacen, pero sí se puede comer. Sí, pero pues es que sí, son como enfermedades que no están en todos lados. ¿No? Ajá.
Y tienen la carne esa y la gelatina y la cola agria. Ándale, Sauerkraut como en Alemania. En Alemania. Tenemos cosas en común, creo. Pero a mí ya me gusta. Sí. O sea, yo ya llegué al nivel de ya está, así me la zampo y además además lo disfruto, ¿eh? No nada más por compromiso. Porque sí, cuando llegué era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué tiene? Una comida súper extraña y pues aprendí las recetas. Le dije, dame la receta de esto y me las dio. Y ahora que fuimos al cumpleaños de mi hija, ya come es gomki, ¿no? Que es como una col rellena de carne con arroz, Ajá, y viene con sí, una sí. salsa de jitomate, y ya me dice, no, te queda mejor a ti, mamá. Y los pierogi también te quedan mejor a ti. Y yo. Ella hace pierogi, mi hija ya Pierogi también se hace sus es pierogi. la pasta, ¿no? Esa. Los dumplings. Los dumplings. Los dumplings Sí, que sí, son la comida así como, yo creo que los tacos polacos. Sí. Son súper famosos y ella los hace y es están así buenos. como cuando se nos antoja y extrañamos, nos ponemos a cocinar nosotras. Pierogi. Sí. Pierogi. Me acuerdo que tenían ellos un coche ahí, también ya muy viejito, ¿no? Y no tenía aire acondicionado. Entonces, en Polonia me acuerdo ir a los festivales esos a 35 grados, sin aire acondicionado. Y yo dije, a ver, ingenio mexicano, ¿cómo le puedo hacer para sobrevivir? Entonces me llenaba una botellita de spray con agua y ya me echaba el spray y luego ya con un abanico, así, ¿no? Y entonces el primer año que fui, pues todos en la casa así como, ay, qué loquita está. Ya el segundo año, la segunda boda, todos, traes la botellita, Gabriela, tráete la botellita. Es más, yo también, todos ya querían botellita y yo en el coche, mientras íbamos ahí, yo les echaba todos, los sprayaba cada 10 minutos y todos, gracias. ¿Pero qué le ponías? ¿Agua o mezcal? Agua. No, sí, no estaban tan felices, era agua. Vale. ¿Has conocido mi país, Alemania? Sí, pero nunca tuve la oportunidad de explorar. Llegábamos ahí, el vuelo de Irlanda aterrizaba en Berlín y de ahí ya en coche nos íbamos a Polonia. Entonces, sí, como que sí transité por ahí. Me acuerdo que una vez se equivocaron, no sé qué, se confundieron y se fueron por otra calle y nos fuimos en el tráfico a la hora pico ahí en Berlín. No, también es y sí alcancé a ver y dije, ¡ay, qué! Pero sí es como Ciudad de México. Pues... Yo dije, pero Dios es más mío, chiquito. Es más chiquito, sí. Sí salimos rápido, como en media hora ya habíamos superado. Pero yo mientras aproveché esa media hora para ver la ciudad. Dije, qué padre, me encantaría venir a un rave aquí. Desde ese entonces yo quiero ir a un rave y nunca he ido. Son buenos. Pues imagínate, qué triste. Invítenme. ¿Y aquí en México nunca has ido a uno? No. ¿Cómo crees? No, es que te digo que no tengo con quién ir. Pues ya te avisaremos. Exacto, tienen que ser ustedes, porque si no, no, o sea, por eso no voy, porque digo, ¿será que sí debo ir yo sola? No lo sé, luego dicen que, y pues es México, igual y no es tan seguro, ¿no? Normalmente siento yo, bueno, es como mi experiencia personal, pero la comunidad es bastante, es chida, o sea, es... Sí, yo la verdad, yo creo que ahí haces amigos. Se cuidan, no, normalmente no tienes... Yo sí iría sola, la verdad, porque yo digo, tanta pues gente ahí mal te haces copiando, amigos ahí, ¿sabes? ¿no? Sí, yo la verdad siento que... Y haces gente, o sea, haces amigos rápido también. Sí. A mí como casi no se me da ponerme a chismosear, ¿no? Seguramente voy a salir sin amigos, ¿no? Sí, yo sí me lanzaría yo sola. Igual luego le digo a mi hermana, me voy a dejar y ahí me recoges en 6 horas. ¿Volverías a, no sé, vivir en otro país que no sea México? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo la verdad es que no creo cerrarme nunca a las oportunidades de viajar y de experimentar pues otras formas de vida, ¿no? De hecho, tengo muchos amigos en línea y muchos son extranjeros, son gente de la India, de lugares así. Y yo, ay, pero ¿qué hacen ahí? A ver, platícame, y de la religión y les pregunto. O sea, como que me gusta mucho tener ese tipo de experiencias, ¿no? Conocer así de primera mano. Claro. La mentalidad de la gente. Pero un país así frío con oscuridad. No sé, yo creo que ahí en Polonia también es, o un invierno en Polonia, un invierno en Berlín. Rudísimo. Sí, no, es una grosería. Me acuerdo que pasé una Navidad en Polonia y cuando regresé a Belfast, yo en el camión ahí regreso a la estación, yo decía, wow, Belfast es tan grande y maravilloso, porque estaba todo abierto, ¿no? Claro. Y en Polonia estaba, o sea, en serio no hay nada que hacer en el invierno. Es estar encerrado en tu casa. Sí, cuando cae nieve se van a esquiar, ¿no? Lo cual está padre, pero pues yo ya tenía que regresar. Nevó ese día que me fui. Ya. Yo, ay, adiós. Entonces ya no pude ir pero sí fui a las montañas en verano.
padrísimo, ¿no? Padrísimo. Te digo que a mí no se me atora, ¿no? Yo Claro. quiero explorar y vámonos, ¿no? Y soy muy de... me acuerdo una vez que íbamos a un festival y de regreso, imagínate los festivales allá, 35 grados, bailando, ¿dónde te bañas? Pues sí. Sí ha sido esos festivales así de Sí, hippies. sí, sí. O sea, ¿cómo sales de ahí como... Pues no te bañas. No te bañas, o sea, sales así con Fácil. 3 capas de... así. Entonces ya yo dije, oye, cuando veníamos hacia acá yo vi un lago que decía el Gran Lago. Y si vamos a ver, no, es que ya nos están esperando. Digo, ¿qué nos está esperando? Ni saben si ya venimos ni a qué hora vamos a llegar. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí fuimos, no, un lago súper hermoso, el agua deliciosa. Ahí fui, me metí, sentí así la gloria, ¿no? De que estaba increíble, ¿no? La naturaleza, eso sí extraño. ¿No extrañas la naturaleza viviendo aquí en Ciudad de México? Sí, un poco. ¿No te Pues frustras? aunque sí hay como, pero más en las afueras, ¿no? Afuera, Pero en la sí. mancha urbana ya muy dentro Son está parques. difícil. O sea, sí te puedes ir a Chapultepec, pero no es Pero lo no es lo mismo, no mismo es lo mismo. que irte al bosque, que Sí, irte a una montaña. sí. Mi sueño siempre fue subirme a las montañas, ya ves, ahí en Polonia, que si te Ajá. bajas llegas a República Checa, llegas Sí, a sí, Bali, se sí. conectan ahí en las montañas los países. Mi sueño era así como de hacerlo de mi abuelita, aventar mi chancla y para acá, y a ver a Ajá. dónde llegas en 3 Ya. días, ¿no? Sí, sí. Subirte 10 días y no bajar de la montaña, porque es hermosísimo. Y a mí la naturaleza, pues siempre me inspira mucho y Mm. me encanta estar rodeado de naturaleza. Eso sí lo extraño, la verdad. Sí, la Sí. neta. Yo también. O sea, sobre todo donde soy yo es bosque. Bosque, Nosotros bosque. ya. Sí, Pero bueno, todo tiene un precio, ¿no? Yo siempre quise vivir en una ciudad grande, ¿no? Siempre me sí. ha o sea, no sé, es como hay un momento raro cuando ya llevas más de 5 años aquí en Ciudad de México, ¿no? Y bueno, tú eres de acá, Ujú, ¿no? Pero ujú. yo lo explico como alguien de fuera, que Pues ya es de 15 un años es toda pueblito. una vida. Cuando sobrevuelas Ciudad de México y dices, es tan inmenso, ¿no? Y ya te la piensas 2 veces si realmente te quieres ir, porque pues siempre puedes hacer algo. Lo que busques, aquí siempre lo vas a encontrar. Sí, sí. Y no sé, es tan vibrante que es muy difícil de despegarse. Sí, sí. Cuando estás ahí en el bosque, extrañas la vida Sí. cultural y social que hay acá. Mi sueño es tener una cabaña aquí, no sé, en las faldas de los volcanes o algo así. Y no sé, una vez a la semana me bajo a la ciudad. Sí, yo también no sé si me gustaría vivir así en un lugar tan como alejado Ya, de esa vibra que mencionas de la ciudad, porque a mí también aquí me la paso yendo a conciertos, a la Cineteca. claro. No, el otro día fui a un evento de algo que se llama la Nueva Red de Bailadores y Ujú, básicamente se juntan a bailar. ya. Está prohibido beber, no puedes acosar a nadie, Ujú. solamente vas a bailar tú solito como Ah, loquito, si ándale, quieres. ahí fue mi esposa hace poco y Ajá, unos amigos también. ajá, y Pero entonces bueno, yo yo dije, dije, ya, "Ps, mejor yo estoy aquí con el perro. ajá, es que ya también dices, ya hay tanta cosa que ya, ¿para qué? Seguro mañana hay otra. Ándale, sí, Y sí, porque diario hay algo, algún show ahí en el Centro Cultural Universitario, en el Centro Nacional de las Artes, en el Zócalo, o sea, hay N cantidad de eventos y de claro. cosas divertidas que puedes hacer. Cuando sí, si vives en otras ciudades, pues es ahí. Más Te digo difícil. que yo salí en la BBC y fui ahí como la celebridad del momento porque no había nada. O Sí, sea, sí, yo sí. era la única literal mexicana con flores en la cabeza, ¿no? Ya. Entonces era como, wow, literal. Es que hay que aprovechar eso, ¿no? Como Ujú, dicen, nadie es profeta en su tierra. exacto, sí. En tu canal de YouTube, ¿de qué hablas? Pues mira, la verdad es que, como te comenté hace rato, yo soy... hacer cosas creativas me da mucha felicidad, es lo que yo me siento lo más realizada. Entonces, pues siempre les trato de compartir diferentes cosas. En mis videos del pasado, obviamente era mi vida en Irlanda, como vlogs, o sea, eran literal vlogs, porque yo empecé a hacer videos porque estaba un poco aburrida ya, no sabía qué hacer, decía, es que no es suficiente, ¿no? Dar clases y los conciertos que doy acá, estoy triste. Entonces mi hermana me dijo, oye, ¿por qué no te pones a hacer vlogs? Hablas como perico. Y luego, mira, yo estoy viendo esta chica y eran unas chicas que hacen videos que viven en Japón. Ujú. No sé si ubicas Sí, hay muchos, a muchos Ruti, creadores. a Mayra, ¿no? Eran Ajá, las sí, que sí, en ese sí. entonces eran como las más famosas. Entonces me dijo, mira, yo veo a esta chica y ella literal no hace videos de nada más que de que qué le hizo de loncha a sus hijos, Mm, que pasó la basura, miren mi bote japonés y, ay, miren cómo llovió, miren el cielo. Y en serio no es de nada así difícil, o sea, tú podrías hacerlo de Irlanda. mm. Y yo así como, ay, no sé, ¿será que me voy a divertir?
Y pues dije, a ver, voy a hacer uno, ¿no? Entonces ya ahí lo hice y luego hice 2 y luego creo que Mayra le dijo a sus seguidores que, mira, sigan, ¿no? Y entonces me ayudó ella. Y sí, me empezó a seguir la gente y ahí como que me empecé a aprender y empecé a aprender de grabar. A mí te digo que el TikTok me hubiera funcionado muy bien allá porque me encanta el formato de grabar videos cortos de naturaleza. Y a mí siempre me ha gustado mucho la fotografía y en Irlanda me metí a cursos de fotografía porque siempre me ha encantado. Entonces, hacer videos, ¿qué es? Literalmente es tú creando casi como tus mini documentales de lo que tú estás viendo, de lo que tú estás experimentando. Entonces, para mí era como un videoblog documental de mi vida allá en Polonia, ¿no? O sea, para mí era como, estoy en el supermercado en Polonia, ¿qué es esto? Aquí dice Kotleti, ¿qué es esto? ¿Me lo puedo comer? O sea, para mí hasta ir al supermercado es un tour de la diversión, ¿no? O sea, me súper divierto yo creando contenido cuando estás con esos ojos de todo es nuevo, ¿qué es eso? ¿Cómo que la puerta se abre así, no? Ajá, sí. Antes habías mencionado que querías tal vez escribir un libro como biográfico, por lo tengo como entendido de todo lo que viviste. ¿Qué capítulo estaría en este libro del que todavía hoy no hablamos tanto en el podcast? Pues de todas las cosas increíblemente locas, ¿no? Que como que pasaron detrás de cámaras, ¿no? Yeah. Más como de mi proceso evolutivo como ser humano, ¿no? Porque ahorita que me preguntabas, si aquí en México, ¿cómo te sientes? La verdad es que me siento muy bien. La verdad ahorita me quedé, o sea, decidí quedarme sola, estoy así como hasta en celibato, ¿no? O sea, ya no me interesa nada de... Sí, o sea, estoy así como... Siempre tuve como como que me llamaba a encontrar algo, alguien que me acompañe. Y ahorita estoy ¿para qué? ¿Qué tal si yo sola encuentro mis respuestas? ¿Cómo me siento yo sola? ¿Quién soy yo estando sola? Entonces es un momento de mi vida en el que estoy súper tranquila, súper en paz conmigo misma, súper feliz, pero obviamente para llegar aquí tienes que pasar por el infierno, ¿no? Claro. No es casualidad, no es como que, ay, sí, nada más, ya así, amaneciste, doble corazón, no, o sea, no, o sea, tienes que pasar por el infierno y ya después sales del otro lado, si sales un poquito más, ¿cómo se puede decir? Pues así, como más cool. ¿No? Sí, entonces yo creo que en el libro pues me gustaría incluir como que todo ese viaje de las cosas verdaderamente turbias, ¿no? Y oscuras que pues también pasaron en mi vida, ¿no? No nada más en Irlanda, pero sí, o sea, desde antes de Irlanda, todo en Irlanda, cuando regresé de Irlanda, o sea, todo el proceso que he llevado. De hecho, yo cuando llegué a México tenía un gran plan. Yo iba a hacer videos, o sea, porque imagínate, dije, vamos a llegar acá, entonces ahora vamos a hacer de extranjero en México, ¿no? Me acuerdo que seguro por ahí tú tienes comentarios míos de cuando empezaste con tu canal, porque yo me acuerdo que empezaste cuando yo estaba en Irlanda y yo veía tus videos de México y yo decía, ay, mira, está en México, yo quiero ver México. Por ejemplo, a mi hermana. De hecho, o sea, yo comencé en el 2014 y ya a partir del 2017 subíamos como más como en México. Ajá, cuando se fue como más boom tu canal. Sí, y yo seguro hay de haber comentarios ahí, porque yo te veía en México y yo me ponía a ver series de la ciudad, así todo lo de México me hacía chillar. Hasta me ponía a ver, no telenovelas, pero ya sabes, esos programas amarillistas de lo que las mujeres no decimos, no sé, así no se llama, pero, ¿no? Entonces me da risa porque mi hermana se burla de mí porque dice, ay, sí. Y tú seguramente diciendo, mira esta mujer, ay, no, qué dejada, ¿no? Y tú ahí en Irlanda barriendo y cocinando y también así igualita, pero sin darte cuenta viviendo en tu burbuja de que todo es maravilloso, ¿no? Y entonces, pues sí, nos da risa y tiene razón, ¿no? Entonces, pues ha sido un camino muy largo de matar tu ego una y otra vez, de aprender a soltar con amor las cosas materiales, de aprender a llevarte contigo lo que te mueve, lo que te llena de vida, tus recuerdos y soltar lo demás, ¿no? Con paz, con amor, continuar. Pero es justo lo que creo que a la mayoría nos cuesta, ¿no? Soltar lo que ya hemos construido, bueno, hasta cosas materiales, etcétera. Sí, pero pues te digo que yo escogí el camino difícil, porque yo desde que escogí la carrera que escogí, estoy ya fuera de la norma, ¿no? O sea, literal, mi talento es enseñarte a tocar Giuliani. Ya. Y con eso es mi espada para irme afuera a triunfar en el extranjero también. Entonces ya es algo que no es convencional.
Y yo eso fue una lucha también, o sea, no crees que fue fácil, ¿no? De hecho, yo cuando salí de la carrera, yo ya no quería ver una guitarra en mi vida. Yo decía, no, ya, no la vuelvo a sacar. De hecho, el violín fue lo que me regresó el amor a la música y la disciplina de voy a estudiar y quiero llegar al objetivo que yo me puse, ¿no? Que era aprender violín. Y de ahí dije, bueno, si ya lo logré, pues igual y a ver la guitarra, vamos a darle otra oportunidad. Y me volví a reenamorar, ¿no? O sea, ahorita otra vez estoy disfrutando tocar guitarra. Ahorita voy a empezar a dar conciertos otra vez, ¿no? Ya no privados, me voy a meter en un programa del gobierno que pues ahí me van a traer no sé dónde, Órale. ¿no? Me da emoción. Qué chido. Sí. ¿Sigues tocando el violín, por ejemplo? Sí, ahí lo tengo y te digo que a veces... Claro, hay que o sea, practicar también, Sí, supongo, ¿no? sí. Porque si no, ya luego... Sí, tienes que estar, sí, pero ya después de 2 días le practicas y ya. Dices, Es que tú lo escribes como si fuera así. Es que yo una vez tenía un roomie que era muy bueno, él daba clases de violín. No, hombre. O sea, él muy bien, pero sus alumnos, no. Sí. Parecía como si estuvieran pegando a un burro y el burro estaba sufriendo. Sí. La verdad me gustaría continuar con clases de violín, ¿no? Pero digo, ay, voy a meter a mi hija para que ella aprenda y yo espíe su clase. Y yo digo, a ver qué le dijo el maestro. Ah, yo también lo voy a practicar igual. Porque le gusta mucho la música clásica también a ella. Le pegué varias cosas así ¿no? El gusto por las artes y eso. Y también en eso, la verdad es que nos llevamos muy bien y salimos y la llevo aquí ¿no? A conciertos y actividades de ese tipo. Disfrutando la Ciudad de México. Tú ya sabes cómo es aquí, ¿no? Sí. Siempre vas a encontrar algo divertido que hacer. Gaby, muchas gracias por caerlo hoy. No, muchas gracias chisme, a ti. compartir tu historia. Las redes de Gaby están abajo en la descripción. Descubre aquí la historia de Fer, una mexicana que conoció a su esposo pakistaní por Facebook y se casó al primer día de verlo. Pero no pudo darle besitos en público y tenía que seguir muchas tradiciones que para muchos mexicanos representan choques culturales muy fuertes. Descubre su historia acá.